Muy bien, vamos a continuar con esta introducción al bloque número 2 de nuestro seminario de apreciación literaria con la lección 3. La lección 3 que va una vez más en torno al concepto de competencia literaria, pero ahora para plantearnos algunas disyuntivas, algunas interrogantes que valdría la pena comenzar a responderlos. Creo que ya para estas alturas del curso ustedes ya han elaborado su propio concepto de competencia literaria y tienen ya un sustento teórico más o menos aceptable, tres autores que pueden servirles de soporte para esas afirmaciones que están llevando a cabo. Pero lo más importante es pues su intuición, su capacidad para responder a esta pregunta de qué es la competencia literaria a partir de su experiencia. Vamos a ver ahora entonces la entrada a estas disyuntivas que nos estaba planteando el autor del texto que estamos analizando, ¿no? Eh, por principio de cuentas, el autor nos invita a pensar cómo le vamos a hacer para acercar a los lectores jóvenes, en este caso él piensa en niños, pero nosotros vamos a ampliar ese concepto a los adolescentes, cómo acercarlos a la lectura. Y nos plantea que deberíamos de tomar en cuenta de entrada dos elementos fundamentales. Por un lado, el nivel de desarrollo psicológico de ese lector hipotético. ¿En qué fase de su desarrollo psicológico como niño, como adolescente o como adulto se encuentra? Esto es un poco delicado y es complejo porque sabemos que hay diferentes aproximaciones que explican el desarrollo psicológico de los seres humanos. Bueno, pero en términos generales sabemos que no nacemos teniendo un carácter, una personalidad ya establecida, sino que lo vamos construyendo con el paso del tiempo y que nuestra capacidad cognitiva se va también construyendo, nutriéndose, formándose junto con el desarrollo anatómico del cerebro y de nuestro propio cuerpo. Bueno, Cervera Borrás nos invita a considerar el desarrollo psicológico del sujeto y además poner en relación eso con la estructura del texto que queremos proponerle a nuestros lectores dentro de la escuela. Tenemos que encontrar un balance entre esas dos cosas. Un texto con el nivel de complejidad y con la orientación que responda al desarrollo psicológico del posible lector. Esa no es tarea fácil. Como todos ustedes saben, es muy complicado proponer una serie de lecturas para un grupo de lectores que en realidad no conocemos, porque los estamos teniendo contacto con ellos a través de la escuela. Y debe haber un proceso de mutuo conocimiento, de mutua relación, para que poco a poco podamos brindarles la posibilidad de acercarse a la literatura o a los textos que realmente, con los que realmente puedan encontrarse. Y aquí paso a un concepto fundamental que a mí me parece interesantísimo de la propuesta de Cervera Borrás. Nos dice Cervera Borrás, bueno, y ya teniendo un grupo de textos, un conjunto de textos que les presentamos a los niños, en este caso a los jóvenes, ¿cómo vamos a decidir cuáles se quedan y cuáles se van? Y aquí nos lanza esta frase que dice, la literatura infantil ha de dar respuesta a las necesidades íntimas del niño. Ampliémoslo por un segundo y pensemos en las necesidades íntimas, personales, las más profundas necesidades de un adolescente que está en el periodo de educación secundaria, entre los 12 y los 15 años.
cuáles son esas necesidades íntimas que tiene y a las cuales los textos tienen que darle respuesta. Es difícil de determinar, no lo sabemos, pero debemos, debemos tratar de que el texto consiga eso y estar atentos a la respuesta de los sujetos para decidir si seguimos adelante con el texto o si mejor optamos por un texto distinto. En este sentido, yo creo que el autor nos está ofreciendo la posibilidad de establecer una serie de criterios. Por ejemplo, la aceptación del lector se va a convertir, desde este punto de vista, en el criterio que va a definir si el texto respondió o no a las expectativas. Entonces estamos de alguna manera apropiándonos de esta noción de Van Dijk de aceptabilidad para darle al lector joven, al lector niño, pues la posibilidad de que él decida si el texto cumple o no cumple con las expectativas. Así de sencillo. En este sentido, el gusto por la lectura se va a convertir en la guía fundamental. Aquí está. La razón de todo está en el gusto. Si a la persona le gusta el texto, si el texto lo mueve, es porque respondió a una necesidad íntima y si no lo hace, pues no lo hizo. Y entonces no vale la pena el texto. Esto tiene consecuencias fuertes. Imaginen por un momento que los programas educativos para secundaria se construyeran con este criterio abierto. Imaginen que nuestros programas de educación profesional se construyeran también con este criterio abierto que respeta al estudiante, que respeta al lector como el sujeto clave de la lectura. Es impresionante, ¿no? Imagínense qué pasaría con los textos del poema del Mío Cid, la Celestina, qué pasaría con el Quijote, si fuera el gusto el que sirviera de guía, el que determinara si el texto se queda o no del programa de español. ¿Con qué textos nos toparíamos? ¿Qué trabajo tendríamos que hacer los maestros para poner a los estudiantes en conexión con una variedad suficiente de textos que les permitiera construir esta especie de canon propio personal, ¿no? Que sabemos se opone a la noción de canon porque el canon es social, es una convención, no es personal, no es íntimo. Bien, finalmente nos está diciendo de alguna manera u otra el autor que la competencia literaria infantil o juvenil en este caso, que es por un lado intuitiva, eso que veíamos en el niño como un ser capaz de distinguir cuándo el texto es literario, cuándo no lo es, qué reglas básicas mueven a los textos literarios, pero también su competencia literaria ya en el terreno cognitivo, con el aspecto cognitivo integrado, lo que sabe, lo que ha aprendido a lo largo de un trayecto bastante largo, son 6 años de educación primaria, ¿no? No lo podemos olvidar eso. Y esta competencia literaria que posee el sujeto se va a convertir en el criterio fundamental para seleccionar. Es una propuesta avanzada, es una propuesta atrevida. Yo creo que tenemos que probarla mucho tiempo, tenemos que asimilarla, tenemos que aprender a manejarla si acaso queremos pues incorporarla a nuestra propia práctica. Bueno, después de haber discutido esta idea de cómo se les debe de acercar, Cervera Borrás lanza un par de preguntas a partir de un texto de Teresa Colomé que es muy importante, ¿no? Estas dos preguntas se resumen en las siguientes. La primera es, ¿se puede formar lectores literarios con literatura infantil? Pregunta fuerte. Parece fácil responderla, pero hay que comprobarla. Y un segundo cuestionamiento que a mi gusto debería venir antes que el primero, y es, ¿la literatura infantil es realmente literatura? Recuerden que estamos hablando de literatura infantil como esos textos literarios creados expresamente pensando en el lector niño o niña, ¿no? Como La peor señora del mundo y muchos otros. No estamos hablando aquí de estos textos
que sin haber sido escritos pensando en el lector joven, en el lector niño, se les ha adaptado para, con algún criterio que nunca sabemos bien cuál es y nunca es el mismo, se les ha adaptado, se les ha condensado, por lo general se les hace más breves, para que puedan ser leídos por lectores con poca experiencia literaria o con baja competencia o con una competencia en desarrollo en términos de la competencia literaria para ir integrando el concepto. Bueno, vamos a ver cómo se podrían responder. Yo les sugeriría que pusieran pausa al video en este momento y mentalmente ahí en su escritorio pensaran cómo podrían responder ustedes a estas dos preguntas. Entonces, denle un poquito de tiempo, ¿verdad? Dense un tiempo y piensen por un segundo. ¿Cómo las podría yo responder? Aquí le pueden poner pausa. Bueno, yo espero que ya tuvieron tiempo suficiente para reflexionar y pudieron contestar, aunque sea verbalmente, así mentalmente, en silencio, su respuesta a estas dos preguntas, ¿no? Vamos a ver entonces cómo las responde el autor. La primera pregunta era, ¿se pueden formar lectores literarios con literatura infantil? Y Cervera Borrás responde muy categóricamente, dice, sí, que de hecho resulta difícil pensar en un sujeto que llegue a formarse como lector literario, o sea, con alta competencia literaria, si antes no ha pasado por un periodo extenso de contacto con textos de literatura infantil. Y agregaría yo aquí literatura juvenil. Eh, bueno, es una respuesta aventurada, es una respuesta fuerte, ¿no? Dice Cervera Borrás que cuando se le pregunta a los autores, a los lectores profesionales y a los sujetos con alta competencia literaria, es decir, sujetos que han desarrollado la parte receptiva de la literatura, es decir, son grandes lectores, son lectores hábiles, profundos, ¿no? Experimentados, que conocen de muchos textos y que los leen con profundidad, pero también productores de textos, ¿no? Avesados, estamos hablando de escritores o un profesional de las letras que también escribe, aunque ya sabemos que nuestra competencia de producción siempre será inferior a la competencia receptiva. Pues estos lectores siempre dicen que su exposición a los textos empezó a muy temprana edad y empezó con este tipo de lecturas, ¿no? Algunos refieren experiencias con textos orales, ¿no? Las canciones infantiles, las fábulas, los trabalenguas, todo ese amplio catálogo de textos que asociamos con los niños, ¿no? Y que de hecho muchos han sido creados pensando en los niños. Ahora están también los otros lectores ya más contemporáneos a nosotros, los que crecimos leyendo libros para niños. Yo creo que es fundamental. Yo coincido con esta perspectiva. Aunque yo esa idea de considerarlo difícil que se convierta en un lector literario, digo, bueno, es difícil, pero no imposible. También hay casos de lectores que se han hecho ya viejos, ya grandes. Aquí yo les lanzaría a ustedes una pregunta que hay que reflexionar. Por ejemplo, si la persona ha llegado ya a la edad adulta o es un joven y no ha tenido esta exposición a los libros infantiles y por lo tanto su competencia literaria se mantiene todavía en el nivel de lo intuitivo, ¿será conveniente acercarlo mediante textos de literatura infantil? Es decir, ¿será necesario que pase primero por aquella etapa que se brincó o que no cumplió o que no tuvo oportunidad de desarrollar para que logre dar el salto hacia la competencia literaria ya plenamente desarrollada? ¿Qué creen ustedes? Es decir, ¿habrá que darle a una persona adulta libros para niños o libros juveniles o estos libros condensados, estas adaptaciones literarias de los clásicos para que se interese en la literatura? ¿No será posible mejor darles una literatura que responda
a las necesidades íntimas del sujeto, aunque el texto sea de una complejidad y no haya sido escrito para gente joven o niños? Hay que preguntarnos eso. Vale la pena hacernos esas preguntas. Nos van a ayudar a tomar decisiones. La segunda pregunta. ¿La literatura infantil es realmente literatura? ¿Por qué se hacen esta pregunta las personas? Primero porque lo que notamos cuando nosotros leemos o nos acercamos a un texto de literatura infantil es que el texto es muy simple o engañosamente simple. Por ejemplo, abrimos un libro como La peor señora del mundo y lo que encontramos es poco texto. Se resume a unas cuantas páginas. Más o menos el cuento no pasará de las 7 cuartillas, 6 cuartillas. Es un cuento muy breve. Además el texto viene como cortado, ¿no? Por la presencia de imágenes. Y entonces eso nos genera la idea de que estamos ante un texto simple, sencillo, que cualquiera podría entenderlo, que un adulto cualquiera lo ojea, lo lee rapidísimo en 15 minutos, 20 minutos máximo y le entiende. Y que obviamente a un niño pues le tomará más tiempo, será más lento porque no está tan familiarizado con la lectura o simplemente porque su competencia lingüística es inferior a la de un adulto. Pero si nosotros leemos con cuidado los libros de literatura infantil, vamos a descubrir que su potencial simbólico y la cantidad de connotaciones que están incluidas no son nada sencillas. El texto puede leerse en diferentes niveles. Entonces, la simplicidad de un texto infantil es engañoso. El texto más simple que tú puedas ver, escrito para niños, en estos formatos de libro álbum con imágenes, te aseguro que va a ser muy engañosa su complejidad. Entonces nos dice, además de esto, pues nos dice Cervera Borrás que en realidad el carácter literario de los textos es, como dice Van Dijk, un proceso de aceptabilidad. Es decir, los textos son literarios o no literarios dependiendo de lo que las personas digan. Qué interesante, esto es importantísimo. Dice, no hay una característica intrínseca en el texto que te diga que sea literario. Y una vez más vuelvo yo al ejemplo de los libros religiosos, los libros sagrados. Los libros sagrados por muchos años, piensen ustedes en el Corán, en el Popol Vuh, piensen en el Bhagavad Gita en la India, ¿no? El Ramayana, el Tao Te Ching, o piensen, por ejemplo, en todos los libros de la Biblia, especialmente el Pentateuco, ¿no? Los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿no? Todos estos libros, ¿no? Piensen en esos libros. Eh, en un momento de la historia fueron considerados textos de verdad, textos referenciales que explicaban el mundo, que decían la verdad. Después empezamos a entenderlos como textos míticos, es decir, un subgénero de lo literario, la mitología. Ahora pues los leemos y es difícil que encontremos personas que crean al pie de la letra lo que estos textos sagrados dicen. Y cuando lo hacen, nosotros, el mundo occidental por lo menos, y también en otras latitudes del globo, se considera como algo un poco raro, un poco difícil de aceptar, pues, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que llamamos o conocemos como fundamentalismos religiosos. El fundamentalismo asume que el texto es revelación, es verdad, habla de la realidad, el texto es sagrado. Bueno, quedan pocos textos sagrados en el mundo, ¿no? En ese sentido, pues, nos dice también, nos advierte Cervera Borrás, que hay todo un cúmulo de textos literarios que no cumplen con un mínimo de calidad. Yo aquí me encuentro como francamente en disyuntiva. Yo no sé qué es la calidad literaria. Después de tantos años de estudiar, después de tantos años de pensar, reflexionar, el concepto de calidad literaria me parece que se acerca cada vez más al de aceptabilidad. Cada vez me parece que la idea de la calidad de un texto literario es un asunto de convención, de un acuerdo tácito social
una serie de reglas del juego que son poco claras, poco específicas, que todos decimos que conocemos, que todos tratamos de acatar, pero que pocos podemos explicar, o ninguno, ¿no? Entonces, pero Cervera Borrás parece sí creer en esta idea de la calidad literaria. Pero él nos dice, así como hay textos para niños que por su intención moralista, didáctica, de enseñarle al niño, de transmitirle una enseñanza, de atosigarlo con una serie de valores ya prefabricados, y faltándole al rigor literario, a la búsqueda esta de hacer las cosas complejas, de presentar perspectivas críticas, que no dé respuestas, sino que el texto abra preguntas, ¿no? Como demandamos los lectores de un texto literario, ¿verdad? Por intuición sabemos que un texto literario no te debe de aleccionar, sino que te debe de cuestionar, ¿no? Decimos. Bueno, dice que así como hay textos literarios infantiles de muy baja calidad, también están los libros literarios para adultos de muy baja calidad, que llamaría él, yo creo, falsa literatura, ¿no? Y ahí tienes que pensar a qué le estará llamando esta falsa literatura, esta literatura de baja calidad. ¿En qué estará pensando Cervera Borrás? Pues muy probablemente está pensando en los libros que para los jóvenes sí responden a sus necesidades íntimas. Imagínense Cervera Borrás si hubiera leído la saga Crepúsculo, ¿verdad? O si leyera Divergente, o si leyera no sé, todas estas novelas de moda que hay, pues, ¿no? De adolescentes que explotan un poco cierto erotismo bastante simplón y muy patriarcal, muy machista, ¿no? Eh, a lo mejor esos libros que sí tocan íntimamente a los adolescentes, pues para Cervera Borrás no son literarios. Hay que preguntaros. Él no explica con detalle, pero podemos imaginarnos por el uso de su lenguaje. Ahí están más o menos algunas de las ideas de Cervera Borrás. A partir de estas dos preguntas que ha tratado él de contestar y que nosotros también nos seguimos preguntando, se nos abren otro montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un lector literario? ¿Qué se entiende por lector literario? Eh, Se pregunta también, ¿la experiencia literaria se limita a los textos escritos? ¿No podemos incluir en ellos otro tipo de textos, como por ejemplo los textos audiovisuales, como hemos visto en nuestra clase, ¿no? Películas, cortometrajes, un video musical como el de Café Tacuba que analizamos en relación con un texto, el texto de la canción, las canciones mismas, ¿no? Los cómics, toda una variedad muy amplia de objetos artísticos de todo tipo, tanto lírico como narrativo, que podrían unirse a la experiencia literaria. Bueno, ahí nos abre esa pregunta. Yo creo que todos la contestaríamos de manera afirmativa, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿ser lector es lo mismo que consumidor de libros? Y esta, para mí, es una pregunta realmente interesante. Es la pregunta que a mí, pues de verdad me deja pensando. ¿Qué es un consumidor de libros? ¿Y cómo lo comparas con un lector de libros? Yo les pediría a ustedes que respondieran a estas preguntas. La última pregunta, ¿un niño lector será un adulto lector? ¿Necesariamente leer en la infancia te garantiza que seguirás leyendo cuando seas adulto? No necesariamente, ¿verdad? Habría que ver por qué deja de leer la gente, por qué cambian las expectativas. En fin, son preguntas que quedan para ustedes. Yo les dejo en una manera de reflexión, les había puesto aquí, que después de que ustedes respondan a estas cuatro preguntas que nos hace extra Cervera Borrás, les propongo que hagamos un ejercicio interesante. Se trata de que ustedes construyan un texto autobiográfico, 600 palabras, ese es yo diría que estuviera entre 400 y 700 palabras más o menos, ¿no? 600 palabras mínimo, pero bueno, le pueden poner un poquito menos. Una autobiografía como lectores, que nos narren, ¿eh? Y es narrar, contarnos así de manera íntima, que nos cuenten cómo fue ese proceso en tus tres diferentes etapas hasta ahora, infantil,
adolescente y joven, como niño, como adolescente y como joven. Y que expliques, pues, cómo fue tu proceso. ¿Qué leías? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Cómo lo interpretabas? ¿Cómo leías? ¿Con qué nivel de profundidad? ¿Qué te llamaba? ¿Qué te sembraba? ¿A qué necesidades íntimas respondían los textos que leías en estas tres diferentes etapas? Les voy a pedir que traten de disfrutar este ejercicio. Es un ejercicio de introspección así, fuerte. Tómense su tiempo. Estamos hablando de máximo 2 cuartillas que vas a escribir a 1 y medio espacio. Eh, no te preocupes por la extensión, es nada más una propuesta para que el texto no sea escueto, pues que no me digas, ah, sí, yo leía libros para niños, luego novelas juveniles y ahorita leo cuentos. No, no, es narrar una relación con los textos, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho y con esto vamos a terminar nuestra lección número 3. La próxima lección iniciamos ya con el tema 2, que tiene que ver con el análisis cultural de los textos, un acercamiento desde la cultura. Pues me despido y nos vemos en la próxima sesión.